Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo número 4 y está conformado por Yanela Solano, Yesenia Pasaca, Ricardo Yunga, Emily Bustamante, Alison Chiza, Belén Plaza, Jessica Paute y mi persona, Zulay Ortiz. ¿Qué es un planteamiento de problema? El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objetivo aclarar. En la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación. El planteamiento de un problema se encuentra en una tesis que puede ser la relevancia de una investigación. Es un punto de partida que da un enfoque. A mi parecer, es un sentido general. Un problema es una pregunta que establece una situación que requiere discusión, investigación o una solución. Esto quiere decir que el planteamiento consiste en ubicar el asunto en estudio dentro de un contexto amplio que permita comprender sus limitaciones, proyecciones e importancia. Es la parte en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Es la explicación de un problema para analizar, delimitarla, describirla y darle una posible solución o respuesta al porqué de causas o consecuencias. Dentro de un planteamiento de problema se puede contener hipótesis, interrogantes de la investigación. Lo más importante es establecer los parámetros del problema e investigar de manera coherente y precisa. Para mí es importante porque toda investigación parte del planteamiento de un problema. Es una parte vital y le da sentido a la actividad investigadora. Y la relevancia y la novedad determinarán el impacto del estudio del mismo. El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Para mí, el planteamiento del problema es una descripción concisa de un problema que debe abordarse o una condición que debe mejorarse. Identifica la brecha entre el estado actual y el estado deseado de un proceso o producto. El planteamiento del problema consiste en afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando 5 elementos: objetivos, preguntas, justificación, el proceso de investigación, pues se determina causas en todas las acciones que se seguirán posteriormente. ¿Por qué es importante la pregunta problema? La pregunta problema es importante porque constituye el motor de arranque de un proyecto. También es el punto de salida y punto de llegada, que implica los procesos de observación y reflexión de análisis. También porque nos ayuda a mejorar la comunicación dentro de la organización, ya que se puede encontrar la solución ante un conflicto o ante una duda. Yo creo que es importante porque justifica la necesidad de realizar la investigación, ya que el problema debe expresar una relación entre dos o más variables y debe estar formulado claramente y sin ningún tipo de ambigüedades. Es importante porque el problema radica durante todo el proceso de investigación. Se buscará dar respuesta al mismo, es decir, que solo si se logra que sea específico se podrá dar una solución al problema. Es importante porque al igual que el planteamiento del problema, es una parte fundamental que delimita algún tema de amplio interés hacia un área específica de estudio. Es decir, va como un marco que guía la investigación y evita una definición incorrecta y por consecuencia una pseudo-solución. La razón principal de la realización de la pregunta de investigación es que delimita algún tema amplio de interés hacia un área específica de estudio. Las preguntas de investigación, junto con las hipótesis, sirven como un marco de trabajo que guía la investigación. En esta pregunta concuerdo con mi compañera Yesenia, ya que
delimita el tema amplio de interés hacia un área específica de estudio. La pregunta es parte del problema de investigación, que es una brecha en el conocimiento entre lo que es la realidad y lo que debería ser. Es algo que debe resolver el científico o el investigador. Esta interrogante nos guía hacia lo que se debe investigar. El éxito de un proceso de investigación está relacionado con la habilidad del investigador para traducir un problema en una buena pregunta. ¿Por qué es importante crear una justificación? La justificación es importante porque nos permite presentar tanto las razones sociales, académicas y laborales por las cuales se realiza el proyecto o investigación, así como defender su relevancia para un sector y nuestra visión como autores sobre un tema en concreto. La justificación nos sirve para dar a conocer los alcances y las limitaciones de un trabajo o proyecto, así como sus resultados, ya que es el objetivo y las metas que queremos llegar. Yo creo que es importante porque justifica la necesidad de realizar la investigación, ya que el problema debe expresar una relación entre dos o más variables y debe estar formulado claramente y sin ningún tipo de ambigüedades. Consiste en describir los motivos por los cuales se lleva a cabo el estudio, plantear la relevancia del problema y justificar el hecho de hacer la investigación. Tiene que tener un objetivo bien definido, detallado, porque es conveniente y cuáles son los beneficios que espera con los conocimientos adquiridos, pues tenemos diferentes tipos de justificaciones y tenemos que identificarlos. Para mí es importante porque es una parte fundamental que sirve para evidenciar y explicar los alcances y las limitaciones del proyecto. Además, complementa la descripción del problema dando a conocer el lado positivo del mismo y los argumentos que sustentan la importancia del tema. La justificación es un apartado de vital importancia para explicitar los alcances y limitaciones del proyecto, así como sus eventuales resultados y posibilidades. La exposición minuciosa de qué se aspira a lograr, cómo y con qué fines permite comprender lo que está en juego en la realización del proyecto. Es importante porque es donde se exponen las razones por las cuales se realiza una investigación o un proyecto. En ella, el responsable del proyecto establece juicio razonable sobre el sentido y la naturaleza y el interés que persigue dicho trabajo de cara a ciertos compromisos académicos o sociales. Es importante crear una justificación porque es un aspecto fundamental dentro de una investigación. Se trata de un texto que complementa la descripción del problema, pero en un sentido diferente, mientras que la descripción del problema muestra las carencias, los inconvenientes y sus efectos negativos, inmediatos y posteriores sobre la situación actual. La justificación muestra a los lectores los beneficios de la realización de una investigación. ¿Por qué es importante la hipótesis? La hipótesis es importante porque explica a la duda que pone en marcha el proceso investigativo y científico, y sin ella, sin la hipótesis, es decir, sin una opción de explicación o respuesta a esa duda, no hay ciencia que pueda desarrollarse. Para mí, la hipótesis da rumbo a una investigación y sus procedimientos de lance entre una teoría y la búsqueda del conocimiento. Para mí es importante una hipótesis porque se considera una explicación y por tanto toma cuerpo como elemento fundamental de una teoría científica. También nos ayuda a lograr conocimientos en los que podemos confiar y son la guía que le dicen al investigador lo que debe hacer, ya que ésta debe formularse de una manera explicativa. Sirve para orientar y delimitar una investigación, dándole una dirección definitiva a la búsqueda de una solución de un problema. En efecto, uno de los propósitos cumplidos por las hipótesis es servir la idea de las directrices de la investigación.
En consecuencia, cuando se emplean para diseñarlas, se llaman como frecuencia de hipótesis de trabajo, pues que el investigador puede formular diversas hipótesis para ser sometidos a prueba entre la teoría y la observación. De la misma manera, es importante porque proviene del nexo entre la teoría y la realidad. Sirve de la misma forma para delimitar una investigación, sirviendo como ideas directrices a la misma. La hipótesis es el punto de enlace entre la teoría y la observación. Su importancia es que da rumbo a la investigación, a sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. La importancia de hipótesis en una investigación proviene del nexo entre la teoría y la realidad empírica, entre el sistema formalizado y la investigación. En tal sentido, la hipótesis sirve para orientar y delimitar una investigación. Como ya lo mencionaron compañeras, la hipótesis es muy importante porque es una posible explicación a la duda que pone en marcha el proceso de una investigación, y sin la hipótesis sin una hipótesis no es como dar una explicación o respuesta a una duda en una investigación. ¿Qué he aprendido de esta asignatura? Bueno, de la asignatura de epistemología de la investigación he aprendido mucho, lo que me ha ayudado mucho en mi vida cotidiana. De los diferentes temas que hemos visto, los que más me he aprendido es sobre la teoría de las masas de comunicación, también cómo identificar problemas de investigación y cómo empezar una investigación. Lo que yo aprendí de las clases es a trabajar en equipo, que no debemos conformarnos con una sola información, que también aprendí sobre los procesos de investigación y los descubrimientos de nuevas ideas, el origen de su materia, que es de la epistemología, y lograr sacar ideas principales de cualquier tema, ya sea documento o películas. Pues yo, gracias a la asignatura de epistemología, he adquirido varios conocimientos acerca de los métodos de investigación, ya que el resultado de la investigación debe ser lo más preciso posible. De la asignatura de epistemología, pues he determinado qué es la epistemología, los términos cualitativos, cuantitativos, qué es la investigación, teorías del conocimiento, cómo reflexionar o defender un tema determinado, siempre con fuentes de verificación, a conocer de la teoría de comunicación, masas de comunicación, investigación, identificar términos de investigación, utilizar las fuentes APA y poner fuentes bibliográficas. A mí la materia me ha permitido principalmente identificar lo que quiere decir la palabra epistemología. Además de esto, me ha enseñado a investigar, a no conformarme con un solo concepto. También nos ha enseñado cómo podemos relacionar los aspectos de nuestra vida cotidiana con los temas de la asignatura. De la materia de epistemología he aprendido, en primer lugar, qué significa epistemología y también a diferenciar los modos y conocer para abordar las características del conocimiento científico, analizar críticamente las diferentes concepciones del conocimiento científico, ponderando sus conocimientos, así como su contribución a la formación integral de las personas. Por mi parte, he aprendido bastante porque nos indica la utilidad en el proceso de investigación científica y pues nos hace acreedores de una capacidad crítica especial vinculada y no solo al despliegue de una metodología, sino a principios fundacionales de la investigación científica. Gracias a las enseñanzas de nuestro docente, he aprendido a socializar más con mis compañeros, con los diferentes trabajos que hemos realizado durante el semestre. He aprendido mucho sobre la investigación en la comunicación, a leer más sobre diferentes temas y ponerme al tanto de películas que me ayudarán mucho en mi carrera.